Bienvenidos a su clase de Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. El contenido que trataremos el día de hoy es Civilización Romana, Medio Geográfico, Períodos históricos de Roma, Organización social de la monarquía romana, instituciones creadas durante la monarquía y la caída del régimen real y sus causas. Roma se encuentra ubicada en tres regiones. Regiones diferentes de las cuales se dividían en Italia continental, insular y península itálica. Geográficamente se encuentra situada en el centro del Mediterráneo. Entre sus primeros habitantes, los pelasgos, al igual que Grecia, fueron los primeros pobladores de Italia. Luego tenemos a los lígures. Fueron los primeros pueblos indoeuropeos que penetraron a Italia desde la parte occidental de la península de los Balcanes. Los itálicos o italiotas. Se lanzaron en sucesivas oleadas. Los primeros se establecieron en el Po, habitaban en palafitos y en unas habitaciones llamadas terramaras. Etruscos. Habitaron la región bañada por el río Arno y el Po. Fueron los pueblos más importantes de la Italia prerromana. Lograron dominar pueblos vecinos. Roma se divide en tres periodos históricos: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía fue un gobierno de leyes. El pueblo primitivo de Roma comienza con la monarquía, periodo en que gobernaron, según la tradición, 7 reyes. Entre sus reyes más destacados tenemos Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Durante la República, que fue un gobierno de cónsules, el Senado y los comicios acordaron la destitución del monarca y la abolición de la monarquía. Se acordó entregar el gobierno a 2 cónsules, que solo duraban un año en sus funciones. Así surgió la República Romana, gobernada por 3 instituciones: la magistratura, el Senado y los comicios. Durante el periodo de imperio hubieron emperadores. Este periodo histórico y forma de gobierno surge con Octavio Augusto. Dejó de existir al Senado y las magistraturas de la época republicana. Se acentuó el esclavismo y creó la Guardia Pretoria. Con el gobernador Augusto, 45 años, Roma vivió un periodo de tranquilidad que favoreció la prosperidad del imperio. Roma se divide en diferentes clases sociales. La primera clase social conocida eran los patricios, la segunda los plebeyos, la tercera clientes o extranjeros y la última clase los esclavos. La clase patricios, descendientes de los fundadores de Roma, se dedicaban a la agricultura, al sacerdocio y a la vida militar, así como a las funciones públicas. Los plebeyos, descendientes de los itálicos, etruscos y griegos, se dedicaban al comercio y a la industria. Clientes o extranjeros, avecindados en Roma y estaban a la sombra de algún patricio, se dedicaban a los negocios y a la guerra. Los esclavos eran producto de las guerras, se dedicaban a los trabajos más pesados. Las instituciones creadas durante la monarquía, que es una parte, ¿verdad?, en la que nosotros hemos de conocer cómo era gobernado o de qué manera se gobernaba en Roma. La primera institución que tuvo Roma fue la del rey y era vitalicia, pero no era hereditaria. El rey era el jefe del poder judicial, de los ejércitos y de la religión. El sumo sacerdote. La monarquía era electiva y el rey se elegía en forma vitalicia por los comicios o curiados. El primer rey romano fue Rómulo, quien fundó
en el año de 753 a.C., una ciudad llamada Roma en honor a este rey. El Senado correspondía al cuerpo consultivo. Estaba compuesto por 300 miembros. Los miembros de los comicios curiados eran los ciudadanos que gozaban de derechos, representaban a las curias, grupos de ciudadanos libres. Existían dos tipos de comicios o asambleas populares. Los comicios centuriados, que eran de carácter militar, decidían la paz o la guerra, y la asamblea de la plebe, que eran considerados sagrados e inviolables. Las asambleas elegían a los magistrados que en representación del pueblo tomaban las decisiones. Otro elemento importante en Roma fue el ejército, formado por los ciudadanos. ¿Cuándo se da la caída de la monarquía romana? 509, al comienzo de la República. El momento de la caída de la monarquía romana está lleno de mitos y leyendas. Por ejemplo, la leyenda de Lucrecia. Lucrecia se dice que es violada por el hijo de Tarquino el Soberbio, Tarquino VI. Lucrecia manda a un emisario para que avise a su padre y su marido, así como a sus amigos, para contarles lo sucedido. Tras contárselo, Lucrecia se suicida. Los familiares se alían para expulsar a los tarquinos. Al sistema monárquico le sustituye la república, en cuanto aparecen los primeros cónsules y cuando, según la tradición, se consagra el templo capitolino. Entonces ahí nos damos cuenta que cae la monarquía romana. Históricamente, la caída de la monarquía tiene que ver con los problemas exteriores o interiores. Las ciudades etruscas intentan controlar la zona de Campania. La caída de la monarquía tiene que ver con un rey etrusco, Porsena, rey de Clasium, que para alcanzar la Campania tenía que atravesar el Lacio y expulsar a los tarquinos. Tras la expulsión de los reyes empezaría a gestarse la República, seguramente entre el año del 505 al 504. En los primeros momentos de la creación de la República, va a tener muchos enemigos en el exterior. En los aspectos interiores vamos a ver las luchas entre patricios y plebeyos. A partir de la constitución timocrática, los plebeyos que participan en el ejército no tienen acceso a altas magistraturas ni derechos para controlar y ni siquiera están permitiendo el matrimonio entre patricios y plebeyos. Son los patricios los que controlan la auspicia y los colegios sacerdotales. También tienen discriminación económica. Los patricios acaparan la tierra que van conquistando, por lo que los plebeyos estaban en una clara situación de inferioridad y no va a sacar ninguna ventaja del nuevo sistema creado. En el 494 se da la primera sesión de la plebe. Esta lucha de patricios y plebeyos va a durar desde ese momento hasta el año 287. Como actividades a realizar en casa tenemos la siguiente. Van a elaborar con apoyo del texto un cuadro sinóptico titulado Monarquía de la Antigua Roma. Luego van a responder las siguientes interrogantes. ¿A qué se dedicaban los patricios? ¿De dónde eran procedentes los etruscos? ¿Y cómo vivían? Y por último van a dibujar el mapa de expansión de los etruscos. Gracias.